Muchas cosas son incómodas en la vida, las pruebas, las aflicciones son muy incómodas. Ahora, hay algo peor que esto. De eso vamos a hablar en el día de hoy en nuestro nuevo episodio. Que Dios los bendiga, bienvenidos todos y saludos para mi querido Jerry Ziptapia. Saludando, pastor, y saludando también a todos ustedes. Gracias a todos aquellos que dieron a compartir el audio, ¿verdad? Que se estuvo transmitiendo desde acá, desde el podcast. Este es el episodio número 2. Así que bienvenidos sean todos a este espacio de Entre Amigos. ¿Qué puede ser peor que las aflicciones, que las pruebas que nosotros pudiéramos estar pasando? Hablar de pruebas, hablar de aflicciones no siempre ha sido un tema muy bueno, que digamos, pero frente a las aflicciones, frente a las pruebas, ¿qué cosa puede ser peor, mi querido Jerry, y a los que nos ven y nos escuchan, por supuesto? Cuando uno piensa en las pruebas, piensa en Job, por ejemplo. Job fue un hombre que perdió a todos sus amigos. Job perdió a su familia, a sus hijos, y lo único que le quedó a Job fue una mujer que se quejaba constantemente de la situación que ellos tenían, y eso era muy normal, muy normal. Pero aparte de la vida de Job, nosotros pudiéramos traer todo eso al siglo XXI y hablar de lo que puede ser una prueba, puede ser una aflicción, lo que la gente puede estar hoy padeciendo. No creo que alguien que se le diga en un consultorio médico que tiene cáncer va a tomar esto como algo bueno. No lo creo. No creo que alguien que le diga, mire, vemos como una mancha en su pulmón o en su riñón, vemos algo alterado en sus ojos, vemos algo alterado en su cuerpo, lo va a tomar como bueno y válido. Para hablar de lo que es peor, deberíamos primero entonces enmarcar lo que tiene que ver con las pruebas y las aflicciones. A ninguno de nosotros nos gusta que nos pasen por el crisol, a ninguno de nosotros. Es más, si usted le pregunta a Jerry, si le pregunta a Rowdy, que es nuestro ingeniero en sonido, si le gusta estar afligido. ¿Qué gente? Dios dice, tengo una prueba preparada, yo estoy listo para la prueba. ¿Qué gente? Presente. ¿Qué gente? Sí, yo creo que sí. Hay gente que se van a predisponer. Mm, Dígase de que, wow, me toca hacer esto, pero tengo que pasar por estas pruebas. La gente cuando le dicen que el proceso de las cosas no son muy dados a fluir rápido, más bien exacto. se condicionan. Y vamos a empezar. ¿Saben la gente que le han dicho vamos a poner a hacer ejercicio? Sí. ¿Y qué conlleva hacer ejercicio? Bueno, levantarme temprano, tirarme de la cama, hacer cosas. Tengo que adelantar ciertas o mi agenda para poder acoplarme directamente a eso que dije que iba a hacer. Ahora, la prueba de esto, ese proceso es lo difícil. A la gente le gusta más el resultado, Sí, como sí. el que ve a uno, por ejemplo, hablar por un micrófono. Lo ves fácil, pero el preparar, por ejemplo, contenido es un proceso y no Claro. todo le gusta ese precio que hay que pagar en estos tipos de procesos. Las pruebas, las aflicciones, dan lo que nosotros llamamos esa acidez estomacal, como ese frío en tu espalda cuando se avecina una prueba. Y si uno pudiera determinar las pruebas que el ser humano pasa, si pudiéramos enumerar las pruebas, vamos a ir quizás de menor a mayor. Eh, una migraña que no se termina, una migraña que es constante. Esa puede ser una aflicción para una persona que no puede ver la luz, una persona que no se puede exponer a ciertos olores, que no puede desarrollar bien su trabajo. Para ella o para él puede ser una prueba. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la migraña. Ujú, Ahora imagínese que sea una persona también que tenga una situación con su sistema inmune, que tenga una enfermedad como el lupus, ujú, ujú. que tenga una enfermedad en sus ojos, que tenga una enfermedad en sus riñones, en sus pulmones. Gente que tiene que andar siempre, Jerry,
¿cómo se llama este asunto Del azúcar. Exactamente. Su aparato. Tiene que andar siempre con su aparato, medirse, déjeme ver cómo va el asunto del azúcar, ¿cómo se llama lo que se inyectan? La insulina. La insulina. Tiene que siempre tener su insulina. Eso puede ser una prueba para alguien, pero tú te acostumbras. Ahora, ¿dónde entran las aflicciones más profundas? Cuando hay una enfermedad que humanamente no se le tiene una cura, una respuesta. Cuando te dicen que el cáncer está muy avanzado o está en un lugar alojado donde no se puede operar. Entonces yo pudiera decir, wow, eso es una aflicción. O que la mujer le diga al esposo que quiere hablar con él, el esposo se sienta en una mesa como estamos nosotros acá. Y la esposa le dice, yo necesito que nos demos un tiempo. Señores, se complica. El que tiene, señores, el que tiene esa dificultad sabe muy bien lo que significa eso. No vas a dormir, no vas a comer. ¿Quién? Todos. ¿Cómo fue? No, el Getsemaní, claro que sí. Es una copa que nadie quisiera tomar. Si usted va caminando en las calles, postes de luz que usted vea, con ese se va a parar a hablar. Todos lo van a conocer. Porque es difícil el usted escuchar, yo quiero el divorcio. Ya no me siento bien contigo. O otra aflicción que también la gente puede tener, Jerry, es revisar quizás el celular de su pareja o tomar una llamada y ese día sube un mensaje. Hola, mi amor, yo te extraño, ¿cuándo te veo de nuevo? Esa mujer que no esperaba ese mensaje fue un golpe fuerte para ella. Sí, es complicado. Las pruebas, y más cuando llega la noticia, porque esos tipos de pruebas, usted no está preparado directamente. Es como cuando lo llaman de recursos humanos. Jerry Seed, el Margarita dice que cruce por recursos humanos. Uy, ay, ay. Ese de verdad, ese sí es el calvario, porque usted no pidió una carta de esas para un préstamo, porque si usted sabe que usted solicitó una carta, usted dice... me darán mi cartita que yo entonces, solicité. Usted sabe que no es los bonos, no es hablar algo de horas extras, no nada que ver. Usted sabe que lo llamaron y cuando llaman de allá es para darle su carta. Y es su carta de que ya la empresa no va a adquirir su servicio. Y esos son momentos porque usted no tenía otro. Usted no estaba preparado. Hay gente que dice eso, sí, yo me quiero ir de aquí, pero cuando tú ves la realidad, que tú no tienes donde tú suplirte y que tú tienes una familia, que tú tienes hijos, que tienes cuenta que pagar, que hay unas deudas, que las casas, que los colegios de los muchachos, y quizás seas tú la única entrada que haga en esa casa. Ese es un proceso difícil, pastor, porque ahí tú tienes que reinventarte y quizás tú no eres una persona de perfección. Quizá también tú seas una persona que tenga una edad y que en la sociedad ahora mismo tú no califiques, porque tu edad no te permite ahora mismo de que alguna empresa te vea con ese atractivo. Entonces ahí se complica. Es un proceso bien complicado que suele pasar cuando te sorprenden con este tipo de información. Claro. Fíjese, ahí está la prueba económica. Me despiden. La mentira más grande que se puede tener en una empresa. Atención a la gente de recursos humanos en cualquier empresa. No mientan, por favor, no mientan ni sean hipócritas. No me diga a mí que yo soy un empleado ejemplar y que a la empresa le duele desprenderse de mí. Pero si le duele tanto y me quieren tanto, pues déjenme. Te dicen, te vamos a llamar más adelante. No, por favor, déjenme. Entonces, qué difícil. Pastor, disculpe, yo estoy esperando una llamada del gerente y quiera Dios que lo vea. Que él me dijo, mira, Jerry, yo tengo un proyecto. Es de la misma empresa. ¿Hace cuánto de eso? Bueno, hace más de 3 años de eso. Yo te voy a llamar. Me dijeron... Yo creo que el proyecto se cayó. Fue. Me dijeron que ten pendiente que en este mismo mes, oye, ten pendiente, yo tenía ese número se cayó favorito. El proyecto, se cayó el proyecto. De verdad. Pues te damos un saludo. Seguimos, señores. Claudio no sigue de Jerry. Bueno. Terminamos con la parte de la hipocresía.
no sean hipócritas. No, hombre, si ustedes que me quieren, déjenme. Sí. Pero tal cual decía Jerry, yo puedo decir, me quiero ir, pero cuando yo veo esa carta Jesús. y me da ese frío, y yo puedo decir, bueno, me dan 300, 400, 500 mil pesos. Ay, Bien, y yo digo, bueno, este dinero vamos a administrarlo bien. No hay un dinero que mayor se gaste o más rápido se gaste que el de la liquidación. sin duda. Señores, increíble. Ese dinero para ese papel, hay un papel que es desechable. Un papel como orgánico, eso que se utilizan ahora, como el papel de baño que tú tiras Sí, sí, al sí. excusado y se deshace. Es de una Entonces, vez. ese dinero de la liquidación Se va de una vez. se va rápido. Incluso hay una felicidad que se va rápido también. ¿Cuál? El hombre está cuadrado, pastor. Dígase cuadrado con su familia. Que nos vamos a fin de año, nos vamos por un resort. Todo está planificado. Ay, Padre amado. Todo está bien. Y cuando salta la esposa y le dice, mira, estoy embarazada. Pero no, ese hombre viene de una liquidación, pastor. Bueno, es una prueba también. Es una prueba, es una porque aflicción, no es todo es el una mundo. aflicción. A veces hay gente que están buscando ese embarazo. El bebé, sí. El bebé, pues esa bendición. Pero ahí no es, la mayoría es una sorpresa. Porque tú no estás preparado. Hay otra gente que sí, que están buscándolo y saben que van a responder. Yo quisiera, Pero hay mucho. yo quisiera otro bebé. Bueno, señor, yo creo que Yo quisiera otro, pero mi esposa está... hay problemas ahí. No, mi esposa ya está... Ella- Pero mi esposa no va a escuchar, no, mi esposa no. Esposa mía, este episodio no es para usted, bien. No es para usted, esposa mía. Yo quisiera un bebé, quisiera, pero ya mi esposa está preparada. Entonces no podemos tener bebés. Yo quisiera otro, de verdad, honestamente. Yo sé que ella no quiere, pero yo quisiera. Sí, pastor, esas son pruebas y más también cuando hay una relación y el otro tiene que irse de viaje por cuestión, sea algún compromiso, sea lo que sea. Hay mucha gente que se van de viaje y eso causa como ese dolor porque tú estás acostumbrado. Cuando tú ves que una gente decide que va a partir, o se va de viaje, que ya tú sabes que tú no lo vas a tener cerca, eso también suele crear un malestar directamente, y más cuando tú estás acostumbrado. Por supuesto. Esa parte de mi esposo se fue, que ahora yo lo llamo, que la videocámara no es lo mismo, pastor. No, es una aflicción. Fíjese que hay muchísimas cosas que nosotros pudiéramos decir de lo que significa estar afligido, tener una prueba. Una madre que sabe que su hijo está en la cárcel, que es adicto a alguna sustancia nociva. Un hijo que está a punto de separarse de su esposa, o una joven a punto de separarse de su marido, Ay, sí. y eso produce aflicción en la familia. O también puede que sea el caso del divorcio. El divorcio es un luto terrible, pero creo que la mayor prueba que uno pudiera tener, que pudiéramos tener, es cuando un familiar está en cuidados intensivos o finalmente la persona termina muriendo. Nadie, absolutamente nadie, está listo, está preparado para ver la muerte de un ser querido. Ni siquiera Jesús. Jesús, cuando dijeron Lázaro murió, eso le dio duro a Jesús en el corazón. ¿Sabía Cristo que lo iba a resucitar? Al parecer, la comunicación con el Padre, ya Jesús y el Padre habían determinado que sí, que él iba a resucitar a Lázaro, pero era su amigo, era su hermano, era su pana, ¿verdad? Como dicen en otros países. Y eso produjo dolor en la vida de Jesús, esa aflicción que tenía en su alma. Ahora, frente a la aflicción que produce un abismo en el alma, que produce ese sinsabor, ese eco desagradable en nosotros, ¿qué es peor que la aflicción? ¿Qué es peor que un familiar muera? ¿Qué es peor que se descubra una infidelidad? ¿Qué es peor de una enfermedad? ¿Qué es peor que te despidan del trabajo o que tus hijos estén en las calles? Frente a todo esto, lo peor es el pecado. Bendito Dios. El pecado es peor que la aflicción, porque hay más malignidad en una gota de pecado que en un mar de aflicción. ¿Por qué? Porque el pecado justamente es lo que produce la aflicción. Por eso, entonces yo pudiera decir, bueno, tengo aflicción, no, tú puedes tener un mar de aflicción. Ahora, una gotita de pecado es mucho peor que la aflicción. Repito, porque esto es justamente
lo que causa la aflicción, el pecado. Cuando estábamos en el jardín, representados por Adán y Eva, no íbamos a tener aflicciones. No íbamos a tener aflicciones. Es el pecado el que produce que nosotros hoy suframos de ciertas enfermedades, que el dolor nos golpee, Jerry, profundamente, básicamente porque nosotros le hemos fallado al Señor. Y es como decir que la espada de Dios, esa espada de justicia, se mantiene en su vaina, yace en su vaina. Y cuando nosotros pecamos, es como provocar al mismo Dios para que Él desenvaine su espada de justicia en contra de nosotros. Entonces, lo peor que puede pasarnos a nosotros no es ni siquiera pasar por pruebas, es básicamente vivir una vida de pecado. Sin duda alguna. Yo creo que ahí está la parte. El pecado cada día, lo que hace en nuestras vidas es secarnos. El pecado Sí. se encarga de sutilmente crear esas grietas en nosotros, ese desánimo, porque estamos viviendo sin gracia. Ujú. Y el Señor nos ve a nosotros y no nos ve con esa responsabilidad que tiene con sus hijos. Y eso es lo que hace el pecado. En cualquier ámbito que uno lo ponga, el Señor ve eso. Y Por el supuesto. pecado hizo que su hijo viniera a morir por nosotros. Fue el pecado de nosotros. Esa parte que usted mencionaba, pastor, que pasó en el Edén. Eso marcó un antes y un después. La historia de la humanidad entonces hizo que Dios mandara a Jesús. Y Por Jesús supuesto. hacerse cargo directamente de todo nuestro pecado. Y que lo que se busca es de que nosotros ya, siendo hijos de Dios, podamos no practicarlo. Que ese pecado no sernos como esclavo. Exactamente. Porque a veces dice la palabra de Dios que el que practica el pecado no es hijo de Dios, porque que el hijo de Dios se aparta. Ujú. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no pequemos. Más bien nosotros vivimos un cuerpo pecaminoso que aún con el pensamiento, en cosas fallamos directamente. Y este cuerpo, como dice la misma palabra de Dios en Mateo, que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. La carne se reinventa cada día. Eso La es así. carne al ser tan vulnerable, a ser tan débil, y es débil a sucumbir a las cosas del mundo, a las cosas triviales. Ujú. La carne es la que nos hace a nosotros orgullosos, la carne es la que nos hace altivo, la carne es lo que hace que mintamos, la carne es Sí. lo que hace que yo sea infiel a mi esposa o a mi esposo. La carne hace que yo sea desobediente. Todo este cuerpo pecaminoso, hacer la carne débil, es tan fácil de ella ser seducida directamente que no nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Fíjate que la parte del pecado es lo que nos aflige. Señor, ¿usted quiere café? Espérese, para seguir con el pecado. ¿Usted quiere? Venga, présteme su vaso. Exactamente, porque lo conocemos. Ya está bien ahí, ya está bien. No, porque que lo conocemos, mi querido. Ay, ¿Sí o no, Jerry? Entonces, para que él no peque, porque de eso estamos hablando hoy. no, Para que yo usted estaba no, esperando que entrara la mano para pecar con eso. ¿Cómo así? Ah, déjeme, espérese, ahora sí, ahora sí. Mira el tiempo ahí. Sí, ponerlo en tiempo. Señores, la aflicción es buena para nosotros. Aunque suene feo, pero la aflicción es buena para nosotros. Hay un texto ahí en el Salmo 119, verso 71, que dice, bueno es para mí ser afligido. Entonces, la aflicción lo que produce en nosotros es arrepentimiento. Cuando nosotros estamos afligidos, Jerry, por algún pecado, esa aflicción, ese dolor va a producir en mí arrepentimiento. Lo mismo que dijo Manasés en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 12. Manasés, cuando estaba en angustia, él mismo le dijo al Señor y se humilló grandemente delante de Dios, el Dios de sus padres, cuando Manasés estaba en angustia. Y yo creo que la víbora, como una vez leí, la víbora cuando es golpeada, la víbora cuando es sacudida, bota el veneno. Mm. El ser humano cuando es sacudido, cuando es golpeado por las aflicciones, va botando el veneno. Nosotros escupimos el veneno cuando el Señor nos va afligiendo.
cuando el Señor nos va permitiendo ciertas pruebas. Eso es lo que hace la aflicción. La aflicción nos va trabajando el alma, como dijo Pedro ahí en su carta, que el oro es pasado por el fuego. Y asimismo es también nuestra fe probada, como el oro. Eso hace la aflicción, nos va purificando. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que tiene que ver con la aflicción y lo que tiene que ver con el pecado? Dice Primera de Corintios, capítulo 11, verso 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace la aflicción en nosotros? Que la aflicción nos hace bien. Eso hace la aflicción, nos purifica, nos santifica. Pero el pecado lo que hace es que nos destruye, nos va cada día carcomiendo. El pecado es como ese veneno que todos los días va deteriorándonos, como el que tiene problemas en el estómago. El que tiene problemas en el estómago, tiene una úlcera o tiene otra aflicción, si no se cuida, poco a poco, eso irá incrementándose, porque el pecado no nos deja bien, el pecado no transforma a nadie, el pecado no madura a nadie, el pecado no te hace más amable, más servicial, el pecado no te hace parecer a Jesús, el pecado te aleja de Jesús y te convierte básicamente en un monstruo. La aflicción, así es, la aflicción, pastor, y de verdad, en la aflicción el Señor puede glorificarse, pero en el pecado no. Exactamente. En la aflicción tú puedes ser procesada o procesado, pero con el pecado no. El pecado, sabemos que el camino del pecado lleva a muerte. Por supuesto. Y esa diferencia de una y de otra, en la aflicción es como una leve tribulación. Claro. Es un trago amargo, no estamos diciendo que todo es bueno en una aflicción, no. La aflicción, las pruebas son complicadas. Y usted mencionaba a Job al principio, que es uno de los que fueron más procesados, pero el pecado no. El pecado nos hace a nosotros tan independiente y es como algo tan dulce que yo lo trago cada día, pero al fin de todo eso, ese trago que puedo estar tomándome, ese peso que puedo estar llevando, cada día más me va desgastando. Sí, me va desgastando. Sí. Cuando reconocemos que Dios es el todo para nosotros, nos vamos a ver como personas viles. Fue como el mismo Job en el capítulo 40, me parece, 43, donde él dice, yo soy un vil, cuando el Señor le dijo, o le iba a decir, te voy a hacer preguntas. No, Señor, yo soy un vil, o sea, yo soy algo insignificante. Y ese es el punto que nosotros debemos de vernos. Al tal punto de que nos veamos viles delante de Dios y a la hora de nosotros de ser tentados por esa concupiscencia que está siempre viciada en las cosas terrenales, en ese pecado muy marcado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien. Exactamente. Que sean pensamientos cautivos directamente hacia su presencia. ¿Por qué que se nos hace tan fácil el pecar? Bueno, estamos como decíamos, en este cuerpo que es pecaminoso, este cuerpo que nos hace entender que somos autosuficientes, que no dependemos de un Dios vivo, sino que dependo de una alarma que me levanta y el esfuerzo que yo hago cada día. Eso es así. Y entiendo de que mi vida y mi esfuerzo es mío y pongo a Dios, saco a Dios de donde debe de estar, que es en el centro. Quien me esfuerza, aun cuando estoy triste, me hace que sea feliz. Aún en los procesos que mencionábamos, pastor, en medio de esos procesos, Él nos dice, yo estoy aquí. Por supuesto, por supuesto. Hay algo de diferencia o de diferente en la vida de Manasés y en la vida de Judas, por ejemplo. Cuando Manasés se ve afligido, Manasés lo que hace es que se humilla. Judas, cuando peca, Judas termina con su vida. Lo que hace la aflicción con nosotros es tocar el cuerpo. Fíjense que si seguimos el ejemplo de Job, el Señor le dijo a Satanás, no toques su alma.
no toques su espíritu, no puedes quitarle la vida. Puedes tocar a sus hijos, puedes tocar sus finanzas, tú puedes tocar su cuerpo, pero su alma no. Cierto. Ahora, ¿qué hace la aflicción? La aflicción aflige cualquier parte de mi cuerpo. La aflicción va a afligir a mi familia. La prueba va a atacar quizás mis finanzas. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado no se limita al cuerpo, el pecado va al alma, el pecado va al espíritu y termina corrompiendo lo que yo soy, termina dañando mis afectos. ¿Por qué Adán y Eva para mí eran el matrimonio ejemplar? Porque eran sanos, no existía el pecado como tal, por ende el mejor matrimonio que existía en su momento fue el de Adán y Eva, no tenían pecado. Tremendo. Llegó el pecado y ya la mujer no se manejaba como Dios diseñó. Llegó el pecado y ya el hombre no se maneja como Dios ha diseñado. ¿Qué ha hecho el pecado? Que básicamente nos ha convertido en monstruos por dentro que de una manera u otra se manifiesta afuera. Por eso, tú vas a encontrar gente haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, pero haciéndolo en otra vertiente, criticando, murmurando, atacando a otros, tratando de poner incluso hasta títulos que llamen la atención. Venga a ver lo que dijo Jerry de Raudin. De último momento, ¿qué dijo Raudin a causa de lo que Jerry había dicho? Descubre la falsedad del profeta Raudin. Es un ejemplo. Porque Raudin miró de una... Es un ejemplo, cariño, es un ejemplo, es un ejemplo. Ese ha sido Robin Hood, le va a tirar una flecha. ¡Wow! Señor, pero Oye. Fue un ejemplo, señor. Mirada. Pero Dios mío, fue un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso nos lleva a nosotros, básicamente, a distorsionar lo que Dios en su momento había determinado para nosotros como seres humanos. Fíjese que incluso la sexualidad está tan distorsionada porque llegó a nuestra alma, llegó a nuestro espíritu y está corrompido el espíritu, está corrompida el alma. Y hoy el sostener relaciones con una persona que no sea tu esposa o sea tu esposo es bien visto en la sociedad. El hecho de que la gente esté atada a la pornografía, para muchos eso es normal. El hecho de que consumamos pornografía, que veamos pornografía, que incitemos a otros a verlo, todo eso tiene que ver con el pecado, tiene que ver también con el odio, tiene que ver con el rencor, con la mentira, con engañar, con usurpar lugares. Todo eso es lo que hace el pecado en nosotros. Yo quisiera llevarme, imagínense que yo iba con Jerry, que yo sea, verá, vivamos en la misma casa, somos hermanos, y dentro de la casa Jerry y yo estemos matándonos. Caín y Abel. Caín, ¿qué hizo que Caín no quisiera saber de su hermano Abel? Porque no creo que Caín se criara como un tipo malvado. No lo creo. Porque el Señor le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Y el hombre llegó, Caín. Tú tienes la oportunidad. Tú le abres la puerta, lo dejas entrar y él te domina o tú lo dejas afuera. Pero si lo dejas entrar, no te va a gustar el resultado. Usted, no sé si te ha pasado, Jerry. Hay gente que te dice, ¿para qué preguntas? Posiblemente no quieras escuchar la respuesta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? El Señor le dijo a Caín, déjalo afuera. Es como diciéndole, no te va a gustar lo que va a pasar después de ahí. Entonces, el pecado no podemos nosotros decir sencillamente que viene del idioma griego, del idioma hebreo, que es errar al blanco. Señores, el pecado es más que errar al blanco. Sí, el escenario que tenemos todos es el mismo. Usted de que se levanta, usted es una fábrica de pecado. Claro, por supuesto. Usted está siendo tentado en todo para pecar. Las aflicciones llegan, pero el pecado te lo busca. Sí. Y nosotros, cuando estamos en ese proceso del pecado, no solamente nos enfermamos, sino que contaminamos a otros. Sí, buscamos cómplices en eso. Y por eso es que el pecador
vive cada día más dañándose, porque daña su matrimonio, daña a sus hijos. Sí. Fíjense lo que daña un pecado. El pecado daña a sus hijos, daña el matrimonio, pero daña a las familias en general. Completo. Entonces, cuando un país o una sociedad está corrompida con el pecado, que hay corrupción, que no hay amor, cuando el pecado no habita en la sociedad, va a haber paz. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el pecado llega a mi vida? En sí yo entiendo de que soy así y entiendo de que Dios conoce mi vida. Dios sabe que esta es mi lucha, que este es mi aguijón. No, el Señor lo que está buscando es que tú abandones, que sea brutalmente radical con ese pecado. Por supuesto. El pecado no nos va a dejar avanzar nunca. Es una enemistad con Dios que ponemos cuando en sí mantenemos una vida de pecado. Y Dios lo que quiere es mantener una amistad con nosotros. Eso es lo que Dios busca. Pero ¿cómo nosotros vamos a mantener una amistad con Dios cuando Él no ve a nosotros y ve esa maldad? El pecado es una maldad, es algo aberrante para Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros y ve que estamos en pecado, Dios está mirando algo sucio, algo impuro, algo que no trae gloria ni honra a Él, algo que no es tolerable para Él. Entonces, es lo que dice, ustedes nacen en un cuerpo pecaminoso. Ahora le pongo mi Espíritu Santo dentro de ustedes. Oiga esto, buscando que lo santo ya habite en este cuerpo que está inclinado, que esté viciado en las cosas negativas. Y el Espíritu Santo lo que hace cada día con nosotros es convencernos de ese pecado, pastor. Claro. El Señor incluso, uno dice, Señor, pero ¿dónde tú estás? Él está ahí. Lo que pasa es que tú no dejas convencerte del pecado. Y es lo que hace el Espíritu Santo cada día con nosotros, pastor. Claro. Convencernos. Porque el mantenernos en pecado no va a haber nunca, jamás, va a haber una relación con nosotros y Dios en base a una vida de pecado. La aflicción es correctiva. El pecado es destructivo. Yo puedo ser refinado por las aflicciones que Dios permite en mi vida, pero el pecado nunca me va a refinar. El pecado me va a destruir. Y hablo en primera persona como lo hacía Pablo. No es que nosotros estemos tratando este tema y básicamente no seamos parte de este mal que tiene el mundo. Yo siempre voy a recordar una vez que alguien se paró en la puerta de casa y me dijo, yo tenía que tener como unos... Eso no hace mucho. Yo tenía que tener como unos 20, 21 por ahí. Eso hace poquito. Pero, ¿qué sucede con eso? Ella me dice, bueno, yo quiero hacer una pregunta. Era de una denominación, ellos estaban predicando en las calles. Eso tiene que ser hace más de 18, 19 años, me parece. O menos. Yo sé que ella me dijo que por qué el mundo está tan lleno de maldad. Yo le dije, bueno, por su pecado y el mío. Ay, Dios mío, eso fue como decirle, no, como hija del diablo. Una bomba. Pero, entonces se ofendió. Pero hasta yo que no estaba ahí. Pues tú tienes que recordarme mi pecado. No, pero eso es así, viejo, porque... Entonces imagínese usted. Pero Dios mío, señor. pero no me diga Herodes en mi cara. Oh, pero caramba. Herodes Antipas. Entonces, ¿qué pasa? Que ella se va enojada, pero eso se me quedó en mi memoria. Y han pasado los años y todavía lo tengo ahí en mi memoria. Porque no es que yo no sea parte de la maldad que hay en el mundo. Ahora, dijo el Señor que me ha dado una naturaleza distinta. Por ende, esa naturaleza, que es el Espíritu Santo dentro de mí, me da la capacidad para decir que no a ciertos pecados. Me da la fortaleza para yo salir airoso de alguna situación que me va a llevar entonces al fracaso. Porque, insisto, la aflicción me purifica, pero el pecado me va a destruir. Que es el ejemplo de Caín, que finalmente terminó matando a su hermano Abel. El pecado nunca deja algo positivo. Nunca te destruye.
Es como el vehículo que no se le da mantenimiento. Poco a poco se va deteriorando, poco a poco, Sí. poco a poco. Ujú. Y uno pudiera decir, bueno, es un vehículo bueno, sí, pero debes darle mantenimiento. Así la vida nuestra, nosotros debemos convertirnos en centinelas de nuestro pecado. Sí, es como esos verdugos cuando a usted lo condenan a muerte, que ellos te dicen que elija con qué alma usted va a ser degollado o va a ser muerto. Bárbaro. Ujú. Dice, Así es el pecado. mire esta arma, Exactamente. una guillotina, Exacto. Ay, padre amado. Entonces usted va a elegir esa arma para saber cómo usted va a ser muerto. Jesucristo. El pecado es así mismo, usted elige cómo va a morir. Porque usted está eligiendo qué tipo de pecado quiere en su vida. Y usted le está dando una participación a que Satanás lo destruya. Pero una cosa es también el pecado que yo voy a elegir y el dolor que me va a infligir eso a mí. Eso no lo voy a medir Ese es yo. el punto. Porque los más grandes pastores mantener un secreto y un secreto negativo, que eso es el pecado. Sí, claro. El pecado, usted no anda o pone en su frente ahí, estoy en pecado y mi pecado no. Es lo más guardado de un ser humano, el pecado. Claro, es lo claro. que más caricia en esos momentos a solas. Es lo que más se maquina. Es lo que le hace frente directamente a Dios. Y es lo que yo no... Hay mucha gente que no son sinceros y aún sabiendo de que Dios conoce su pecado, que lo está mirando en una condición en mayúscula, en negrita, lo está viendo en letras gigantes. Sí. Y la gente no es capaz de decirle, Señor, de esto no puedo, esto me domina, pero ayúdame. Es la sinceridad. Y Dios está en la disposición de ayudarnos, de que nosotros podamos rendir eso que tanto nos domina, eso que tanto cuidamos. Es como ese niño, es tan tierno. Señores, y el Dios viviente, el que habita dentro de nosotros, cada día Él está buscando la manera de que tú no te vayas de este mundo sin tú rendir cuentas con Él. Y esas cuentas es tú vaciarte de esas cosas que tanto pesa. El pecado arrastra muchas cosas, te hace una persona intranquila. Cuando yo hago un pecado, que sé que pequé delante de Dios, yo no sé usted, amigo, pastor y Raúl, pero cuando yo estoy en pecado, yo me siento que traicioné a alguien. Eso es terrible. Yo me siento vacío, yo me siento como que... O sea, y eso está en mí, y sé que está en los seres humanos, pero cuando usted hace algo, y eso es algo para que usted se dé cuenta en su grado de fe, en qué está usted. Si usted peca, usted ve que eso no le dolió, mire, usted está de operación, usted está en coma, espiritualmente hablando, pastor. Cuidados intensivos. Porque el pecado te tiene que llevar a esa condición de que tú te sientas tan mal que te dé ese ánimo rápido de irte a poner la cuenta. Yo digo, yo no tengo que esperar de que en la noche, de que la oración no. Si yo veo un motorista que se atravesó y sin querer o así mismo por la ira, Toño Rosario, por ejemplo, yo no tengo que esperar en la noche. ¿Y si se me olvida? Porque el Espíritu Santo no te va a recordar en la noche, Él te va a reprender ahí mismo. Yo creo que algunos de nosotros que vivimos en Latinoamérica deberíamos ir a Indonesia. A Indonesia. A manejar, sí. A la India. Hay que ir a la India a manejar. Hay que ir a la India a manejar. O a Vietnam. No hay forma de que tú termines santo manejando en Vietnam o en la India. No hay manera, no hay forma. Pero ahí está, pastor. Esa parte de yo llevar, no, o sea, es como el proceso, porque cuando el pecado, yo por ejemplo peco y el Espíritu Santo me hace ver a mí de que no era la actitud que yo debía de tomar, y yo hago el ajuste ahí mismo, perdóname, Señor, y convierte esa maldición, ojalá que, no, Señor, que le vaya bien, protégelo. Se oye como chulo. Es difícil, muy difícil. Porque hay que frenar como esa ira. Claro, pero lo que pasa es que hay manifestaciones que son externas. A ver. Como maldecir a una gente o dejar de decir una mala palabra. Hacer cualquier otra cosa que sea externo. Pero si no se trabaja lo interno, sigue la raíz ahí mismo de esa maldad. Sigue ahí mismo. Ahora, esa parte de la sensibilidad. Si yo pequé y no
y no me siento mal. Entonces, tengo problemas en mi corazón. Quiero citar lo que Pablo dice en Gálatas, de manera magistral. Él habla de la libertad o de vivir en el Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Por qué cosa? Por lo que él va a decir ahora. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, lo que citaba Jerry. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Fíjese que son dos deseos. Hay uno que la naturaleza pecaminosa me da y otro que el Espíritu Santo. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Cierto. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Cuáles? Él dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Maravilloso. Fíjese ese listado, pastor. Y hay mucha gente que justifica y condena. Yo me topé con un versículo hace unos días, fue en el mismo libro de Job, pastor, libro 40:38, y que el Señor le decía: ¿acaso vas a invalidar mi justicia o vas a condenarme para justificarte? Cuando tú, o sea, es como la gente que dice: Señor, es que el Señor sabe que yo soy débil, como justificando que por la naturaleza pecaminosa, o sea, yo justifico porque Él permitió que yo naciera. No, aguántate. Porque tú enfrente de ti está el bien y el mal. Todos los días. Por supuesto. ¿Cuál tú vas a ejercitar? ¿Cuál tú vas a asumir? ¿Cuál de los dos? O sea, por más cosas que tú me digas que tú tengas un cuerpo pecaminoso, pero para que tú y yo no nos justifiquemos, el Señor nos dio el Espíritu Santo. O sea, yo no me puedo justificar. Y es lo que el Señor le está diciendo a Job. A Job, ¿tú crees que justificándote tú, me está diciendo que yo soy el culpable? O sea, de que tú hagas algo mal. No. En nosotros, cada día, y vuelvo y repito, pastor, está en una decisión. O voy a pecar o me voy a santificar. Claro, yo creo, bueno, el tiempo se nos fue. Ay, sí. Dice el ingeniero ya, ¿verdad? 13 minutos. Se va 2 minutos. Ay, bueno, Jesús. Yo creo que tendríamos que tener un segundo episodio. No queríamos, iniciando nuestro podcast, tener que hacer una secuencia de algunos temas, pero yo creo que este tema merita el hecho de que nosotros prestemos atención. Aparte de cómo va el siglo XXI, hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que el pecado hace. Job, por ejemplo, ese texto no debería quedarse en varios segundos de explicación. Es increíble. Es como tú decirme, bueno, fuiste tú que me hiciste sexual. Exacto. Yo soy sexuado, ¿verdad? Yo tengo mis hormonas. Ay, y me da una cosita, y yo por eso pequé. Como Adán. No. La mujer. Me diste la muchachona. Yo estaba... Porque, ¿qué te hice yo? Con la mona aquí, yo estaba bien. Con la cocodrilo, yo estaba bien. Pastor. ¿Eh? Bájale 2. No, yo digo en la compañía, no. No. Wow, qué mente. Oye, hablando de pecado, una mente cochambrosa que tiene, entre ese señor y aquel señor, una mente cochambrosa que tiene, oye. Entonces, tenemos que despedir el podcast entonces, porque con esa mente, yo estoy hablando de las compañías, de amigos, que entonces aclare ahí. Claro, sí, porque va y toman este corte y dicen, no, el pastor dijo. Míralo ahí. Y le pongan pastor Luis Fernández. No, bajo ninguna circunstancia. Sino que Adán hubiese dicho, mira, la mujer que tú me diste, porque ¿qué? Yo estaba bien con el león, yo estaba bien con ese perrito. No, ahora viene y me pone esta mujer, y por esa mujer yo pequé. Yo creo que una segunda parte de este episodio sería muy bueno hablar sobre
sobre el pecado, sus consecuencias, y que esto nos despierte a nosotros para evitar tener ciertas dificultades en el mañana. Frente a nosotros está el bien y el mal. El pecado está a la puerta cada día y creo que el pecado es lo más oscuro, lo más asqueroso que podemos hacer en nuestras vidas, y cuando pecamos Dios no ve así. Dios no ve, uno dice, nos libró de ese lodo cenagoso. Cada vez que usted y yo pecamos, nos estamos tirando ese lodo encima. Y por Jesucristo, gracias a Dios que el Señor nos ve de una manera diferente. Para el pastor Luis Fernández, en este Placer. tiempo, esta segunda parte de este podcast, o este segundo tiempo, ¿no? El segundo episodio. El segundo Y episodio. la próxima semana entonces tendríamos que tocar la segunda parte sin la mona, sin la cocodrilo, de lo que dijo este señor. Bien, por si acaso. Bye, bye, bye. Señores, bye. Hasta luego.